preguntas en el examen en cuanto a la frecuencia con la que se ha evaluado el tema, y generalmente son preguntas que no son complejas, ¿no? Simplemente hay que conocer los niveles de prevención para poder marcar la respuesta correcta. ¿De dónde nace esta teoría de niveles de prevención? Los niveles de prevención fueron formulados por Lebel y Clark. ¿A partir de qué? De la teoría de la historia natural de la enfermedad. Entonces ellos definen un modelo aplicable especialmente para enfermedades de origen infeccioso, en el cual vamos a tener etapas, ¿sí? Aquí está, etapas o periodos prepatogénicos y patogénicos. Lebel y Clark dicen, en el periodo prepatogénico hay una convivencia, ¿no? Un equilibrio entre agente, huésped y ambiente, ¿sí? El agente está por un lado, el huésped en un lado y el ambiente por otro lado. En algún punto este equilibrio se rompe y el agente logra ingresar al huésped, ¿ok? Entonces, una vez que el agente logra ingresar al huésped, yo cambio de periodo, me paso del periodo prepatogénico al periodo patogénico, ¿ok? Entonces, el periodo prepatogénico, ya sabes, es esta etapa en la que el agente aún no logra ingresar al huésped. Ya vamos a poner acá, el agente no ha ingresado al huésped, y el periodo patogénico es cuando el agente logra ingresar al huésped. Ahora, dentro del periodo patogénico, pues a su vez voy a encontrar dos fases. Una fase inicial en la cual no voy a tener manifestaciones clínicas, o las manifestaciones clínicas son muy escasas, a eso le vamos a llamar la fase subclínica, y una donde ya los signos y síntomas ya están instalados, que corresponden a la fase clínica propiamente. Como les comenté, este modelo pues, se formula inicialmente para enfermedades infecciosas, ¿no? Cuando hablábamos de un agente, puede ser una bacteria que no ha ingresado al huésped, y luego cuando ya ingresa. Pero lo mismo se puede también hacer un símil y hacer una comparación para enfermedades crónicas. En función pues, de esta historia natural de la enfermedad es que se van a generar los niveles de prevención, que inicialmente fueron 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Los 3 niveles de prevención son la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. En la prevención primaria, como les había comentado, el agente no ha logrado ingresar al huésped. Luego pasamos a el periodo patogénico y aquí puedo realizar tanto prevención secundaria como terciaria. Cuando estamos en la fase subclínica, es decir, todavía no hay signos ni síntomas, ahí lo que busco o el objetivo es realizar prevención secundaria, hacer un diagnóstico precoz y dar un tratamiento de forma oportuna si es que corresponde. ¿Ok? Ya está. Pero cuando supero esta fase subclínica y ya me encuentro en una fase clínica con las manifestaciones instaladas y además de eso ya hay daños, vean acá, ¿no? Cómo avanza. Ya hay daños y secuelas en la persona. Entonces yo tengo que trabajar a nivel de recuperación de esos daños, de mejora de esas secuelas generadas producto de la enfermedad, y ahí es donde apunta la prevención terciaria, ¿no? La prevención terciaria lo que busca es la rehabilitación y la mejora de las secuelas generadas y las complicaciones que se han dado. Mientras que la secundaria pues tengo actividades de diagnóstico precoz, diagnóstico propiamente y el tratamiento en enfermedades iniciales, en etapa inicial, ¿ok? Entonces este es un buen punto de corte, tengan en cuenta eso en las preguntas, porque si ya me hablan de daños, de secuelas, me están inclinando a marcar prevención terciaria. Pero si no me mencionan eso, me mencionan simplemente un diagnóstico y un tratamiento, todavía puedo marcar prevención de tipo secundario. Esto de aquí lo vemos mejor en la siguiente lámina. Entonces veamos. Aquí están los 4 niveles de prevención, los 3 niveles de prevención formulados por Lebel y Clark: primaria, secundaria y terciaria. Entonces, como te dije, estos modelos, estos niveles de prevención han sido generados ¿para qué? Para modelos de enfermedades infecciosas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, aparecieron nuevos niveles de prevención. A inicios de los 80 aparece la prevención primordial y seguidamente aparece la prevención cuaternaria. Entonces veamos las características de cada uno de estos niveles de prevención, porque también han sido motivos de pregunta. Muy bien. Prevención primordial y prevención primaria corresponden a cuál de las etapas de la historia natural de la enfermedad: al periodo prepatogénico. ¿Ya? Periodo prepatogénico, prevención primordial y primaria. Si hablamos de enfermedades infecciosas, el agente aún no logra ingresar al huésped. Y si hablamos de enfermedades crónicas, vamos a hablar aquí de qué, de que hay presencia de factores de riesgo, pero la persona todavía no se encuentra enferma. O sea, acá pueden haber factores de riesgo en el medio, pero todavía no está enferma. Muy bien. El objetivo de la prevención primordial o la actividad principal que le corresponde es la eliminación del factor de riesgo. Entonces aquí lo que busco es eliminar el factor de riesgo. Generalmente no vamos a poder eliminar del todo el factor de riesgo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una enfermedad infecciosa, tendríamos que erradicarla, ¿sí? Erradicarla, el agente infeccioso, y eso lo hemos logrado, por ejemplo, con viruela. Lo que sí podríamos hacer es poner en cuarentena ciertas comunidades para considerarlo como prevención primordial. Y si hablamos de factores de riesgo de enfermedades crónicas, por ejemplo tenemos alcohol, tabaco, etcétera, tendríamos que prohibir absolutamente su venta para considerarlo dentro del concepto de prevención primordial. Por eso la prevención primordial generalmente es ideal, ¿no? Es utópica y se logra alcanzar solamente en casos puntuales en los cuales efectivamente se elimina el factor de riesgo. Por otro lado, y lo que siempre hacemos, que es la prevención primaria. Entonces la prevención primaria ya no es tan radical, ya no busca eliminar el factor de riesgo, sino a lo que apunta es a disminuir la exposición al factor de riesgo. Es diferente, ¿no? En una la exposición es igual a 0, en cambio cuando yo disminuyo la exposición del factor de riesgo, lo que logro es que la incidencia baje.
Aquí busco una incidencia de 0 y aquí busco una incidencia con valores controlados y bajos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que corresponde a prevención primaria. Luego, en prevención secundaria, esta se da dentro del periodo patogénico. ¿Okay? ¿Qué actividades voy a encontrar dentro de la prevención secundaria? El diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz implica hacer diagnóstico y, si es posible, iniciar el tratamiento de forma oportuna. Entonces, hablamos de tratamiento oportuno cuando todavía no se han generado secuelas ni daños permanentes en los tejidos que generen algún tipo de discapacidad o menoscabo en la persona. Dentro de la prevención secundaria, recuerden que para realizar diagnóstico precoz vamos a tener pruebas de screening, ¿no? Entonces, de las pruebas de screening, lo que buscamos es que tengan buena sensibilidad y además también alto valor predictivo positivo, ¿no? Y no todas las enfermedades van a ser sometidas a screening, ¿no? Primero, que las enfermedades deben de tener una alta prevalencia para poder ser sometidas a screening, y además también esta enfermedad debe de tener alguna ventaja para aquellos casos en los cuales el diagnóstico se hace antes del inicio de las manifestaciones clínicas propiamente. Y estas ventajas pueden ser reducción en la mortalidad, una amplia gama o mayor posibilidades de tratamiento, o una mejora en la supervivencia del paciente, ¿no? Ya está. Entonces, esas condiciones son necesarias para realizar pruebas de screening, y si no, pues no se realizan, ¿no? Si no, no tendría ninguna ventaja diagnosticar antes. Lo único que prolongaríamos sería la angustia en el paciente al conocer que tiene cierto diagnóstico. Y en el caso de prevención secundaria, ya no busca limitar la incidencia, sino lo que busca es limitar la prevalencia. ¿Ok? Ya está. ¿Por qué? Porque la prevención primaria quiere que haya menos nuevos. En cambio, la prevención secundaria ya no puede evitar que haya menos nuevos, pero lo que puede hacer es que curar, ¿no? Y con eso que voy a disminuir la prevalencia. ¿Ok? Ya está. Pero ¿qué sucede si ya pues los daños están instalados? Yo lo que tengo que realizar es prevención de tipo terciario. Entonces, en la prevención terciaria limito las complicaciones y hago actividades de rehabilitación. Y por último, la prevención cuaternaria. En la prevención cuaternaria, que es nueva además, ¿no? Ya este es el nuevo siglo, lo que buscamos es no generar más daño en el paciente del que ya tenía producto de la enfermedad que tiene. Entonces, ahí apuntamos a disminuir la obstinación terapéutica, por ejemplo, disminuir la ocurrencia de eventos adversos. ¿Sí? ¿Qué son los eventos adversos? Vienen a ser daños en el paciente que no tienen nada que ver con la fisiopatología de su enfermedad. Es decir, es un daño ocurrido porque por el tratamiento médico, un daño que se ha generado por la intervención del médico o por el mismo sistema de salud, ¿no? El mismo sistema, a través de alguno de sus actores, ha dañado al paciente, y eso no tenía nada que ver con la enfermedad. Entonces ahí apuntamos a la prevención de tipo cuaternaria, ¿ya? Disminuir la obstinación, disminuir los eventos adversos, tratamientos innecesarios, por ejemplo, ¿no? Listo, ya está. Y eso es en cuanto a niveles de prevención, ¿no? Preguntas generalmente son sencillas, solamente hay que saber cuál es el objetivo y qué actividades se realizan en cada uno de ellos. Para terminar, recordemos que dentro de prevención primaria vamos a realizar unas actividades, que debemos diferenciar. Una es la promoción y otra es la protección. Cuando hablamos de promoción, recuerden que estamos hablando principalmente de la estrategia educativa. Entonces, dentro de prevención primaria lo que hacemos es educar. La promoción se realiza a toda la población, ¿ya? De forma indistinta. Estén sanos o enfermos, la promoción va para todos porque lo que hago es educar. La promoción, ¿qué otras características tiene? Es que generalmente es de bajo costo, ¿no? Y ya está. Entonces la hago a todos, es de bajo costo. En el caso de protección, voy a dividirla en dos tipos. Voy a tener protección de tipo específica, ¿sí? Y otra protección que se llama protección de la salud. La protección específica la realizo sobre grupos de riesgo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa grupos de riesgo? Grupos con alta exposición a un factor puntual, un factor que podría desencadenar en el inicio de la enfermedad. Entonces, sobre ellos puedo hacer protección específica. Por ejemplo, entrega de preservativos a la población joven, ¿no? Ya está, eso corresponde a protección específica. El tema es que esto es más costoso, definitivamente, ¿ya? Y por último, tengo la protección de la salud, que no se realiza sobre grupos de riesgo, sino se realiza sobre el ambiente o sobre las condiciones de vida de la gente. Por ejemplo, protección de la salud implica manejo de residuos de forma adecuada, fluorización del agua, ¿no? O potabilización del agua, mejor dicho, cloración de agua. Y esta es una intervención en el ambiente. Y esta intervención en el ambiente también va a tener un costo, ¿no? Entonces, más elevado. En la práctica, esto es teórico, ¿no? Pero en la práctica es difícil desligar la promoción de la protección, ¿no? O de la protección específica, por lo menos. Porque tú no solamente vas a brindar ese dispositivo o tecnología a grupos de riesgo, sino que además lo tienes que capacitar, ¿no? Capacitar. Por ejemplo, en el caso de vacunas, pues realizamos protección específica, pero también hacemos promoción, porque educamos al paciente respecto a la enfermedad, de los efectos adversos que podría tener y cómo es que los va a manejar. Entonces, en la práctica, protección específica y promoción se realizan al mismo tiempo, ¿no? Ya está. Y protección de la salud implica la intervención en el medio ambiente. Muy bien, con eso hemos visto lo que corresponde a niveles de prevención.